Bien, quisiera compartir hoy un tema que en realidad es un poquito consecuencia o extensión de lo que hemos escuchado el día domingo, ¿sí? Que tenía que ver con los que estuvieron... Levanten la mano los que estuvieron el domingo, a ver. Vamos, levanten la mano. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué habló Guillermo, mejor dicho? ¿Eh? Ese era uno de los ítems. ¿El tema general cuál fue? La Gran Comisión. Bien. Eh, a veces pensamos que un punto de desarrollo en la escritura es el punto absoluto de la escritura. Y pensaba mucho en lo que compartió nuestro hermano Guillermo, cada uno de los temas han sido absolutamente pertinentes a la hora de pensar en la Gran Comisión, que es mucho más que 3 o 4 puntos que tenemos que tener en cuenta, es mucho más que eso. El gran desafío de la Iglesia a lo largo de todos los siglos ha sido ser por lo menos 2 cosas, sana y equilibrada. Sana y equilibrada porque tiene su origen en Dios. En Dios no hay oscuridad, en Dios hay perfección, en Dios está todo el bien y es equilibrado en todas sus manifestaciones que tienen que ver precisamente con su persona, tal como estamos estudiando justamente con Nico los días miércoles también, que nos está compartiendo acerca de la persona de Dios. Y una iglesia tiene que ser equilibrada en todos sus aspectos. Hemos conocido iglesias en donde el desequilibrio ha llevado a crisis. Por ejemplo, una iglesia que solamente mira hacia afuera, que solamente ve proyectos hacia afuera, pero descuida. La vida interior de la iglesia local está en un problema, porque está poniéndose en desequilibrio. Todo lo de afuera es válido, todo lo de adentro no tiene valor, no tiene sentido. Hemos conocido iglesias que hacen mucho énfasis en la parte de música, desarrollo de los músicos. Y entonces iglesias que tienen un gran desarrollo musical, un gran ministerio de alabanza que incluye instrumento, aprendizaje, coros, canciones, himnos, es decir, algo que a nosotros nos encanta, por la verdad que nos gusta cantar, pero dejan finalmente un poco o muy poco espacio para la palabra de Dios, que es lo que en definitiva nos edifica de adentro hacia afuera. Todo lo demás también nos edifica, pero es externo. Pero la palabra de Dios, que tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, es lo que nos edifica de adentro hacia afuera. Y así podríamos ir definiendo iglesias que tienen ciertas improntas o ciertas características, que realmente la definen. Ahora, si tuviésemos que definir nuestra iglesia local, ¿qué nos caracteriza? ¿Qué nos define? Los de afuera cuando ven Resistencia 131, que dentro de poco vamos a tener otro cartel para que nos reconozcan de afuera, por lo menos, ¿sí? Estamos en deuda, pero ya vamos hacia eso, ¿sí? ¿Qué nos define? Porque en definitiva somos nosotros los que tenemos que definir qué somos, quiénes somos, por qué estamos, para que el desarrollo de la vida de la iglesia local, los de afuera, nos puedan conocer y nos puedan definir. Miren, no todos los que están presentes, por lo menos en esta noche, venimos desde el mismo lugar, que fue el lugar de nuestro origen, cuando comenzamos nuestro testimonio hace 21 años atrás. No todos los que están presentes en esta noche. Para todos los que estamos presentes en esta noche, y especialmente a los que recordamos cómo fue el inicio de nuestra iglesia local, en algún momento alguien expresó y hasta nos profetizó, ¿sí?, no íbamos a durar más de 5 años. En su momento fue algo doloroso, porque era como anhelar que esto sucediera así. Que la iglesia que había salido y había comenzado en un garage de una casa y de ahí a donde el Señor nos fue llevando paulatinamente hasta poder venir a este lugar,
no nos daban más de 5 años de vida. Como diciendo, si no pasan los 5 años, este testimonio, esta iglesia no va a seguir, va a desaparecer. Caput. Y sin embargo, a pesar de, siguió adelante. Cumplir 5 años fue todo un acontecimiento, especialmente para aquellos que recordábamos la profecía. Y pasando el día 1 de los 5 años decíamos, bueno, de ahí en adelante, ¿qué? Bueno, de ahí en adelante exactamente lo mismo que el Señor nos había pedido que hagamos a lo largo de esos 5 años y de ahí en más. Se cumplieron los 5 años, se cumplieron los 10, se cumplieron los 15, se cumplieron los 20, ¿sí? Vamos, lustro, ¿no? Cada 5 años son lustros, cada 5 años es como que íbamos teniendo este signo de interrogación. Y a lo largo de esos 20 años que cumplimos el año pasado, pudimos mirar hacia atrás en la canción, como la canción que cantamos hoy, y darnos cuenta de que poco a poco fuimos desarrollando una identidad como iglesia local. Hoy no seremos tan conocidos, pero tampoco somos desconocidos. Y muchos hermanos que pasaron por aquí y que se congregan en otro lugar, nos referencian y nos siguen referenciando, siguen recordando. Hace poco tuvimos la visita de Seba y su esposa, de Sebastián Campos, y él recordaba perfectamente esos primeros pasitos que dio cuando nos juntábamos en casa de Albi, hacíamos las reuniones, las clases de jóvenes, y así comenzamos a ir dándole forma a la iglesia local, hasta que finalmente estuvimos en este lugar y bueno, los pasos siguieron. Pero una cosa es clara, y es que para que una iglesia pueda ser sana en su vida, tiene que ser una iglesia equilibrada. Y ahí estamos involucrados cada uno de nosotros, desde el lugar que nos corresponde, tanto los ancianos, desde el liderazgo, los diáconos, desde la ayuda, y la iglesia toda, desde el don y el ministerio que el Señor les ha propuesto por delante. Lo que sí entiendo es que una iglesia equilibrada, una iglesia sana, es una iglesia que está centrada en la persona de Jesucristo. Me preocupa cuando de tanto en tanto uno mira hacia atrás y preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que hablamos del Señor Jesucristo? A veces, es cierto, tenemos que ahondar por temas doctrinales, por temas de práctica de la iglesia, por temas que tienen que ver con la santidad, todas aquellas cosas que hacen y que forman parte de la vida de la iglesia. Pero muchas veces nos olvidamos la persona de Cristo, que es donde tenemos que estar abrevando continuamente, porque es en Él donde en forma personal y en forma congregacional vamos a encontrar la respuesta, la razón por la que estamos aquí. Estamos en una iglesia local porque Cristo así lo quiso. Él murió por la iglesia, en lo general es cierto, pero también murió por la iglesia local. Estamos aquí porque el Señor se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Una iglesia equilibrada es una comunidad, si se quiere también, que va creciendo paulatinamente, que tiene un fundamento que es la palabra de Dios en la sana doctrina, el fundamento de la enseñanza de los apóstoles, aquellos que recibieron de primera mano, de parte de Dios, de parte del Señor, y así lo transmitieron y así se ha ido transmitiendo, que entendemos que tenemos que buscar la madurez espiritual, a veces mucho más allá del crecimiento numérico, lo cual no es malo, pero si el crecimiento numérico es la única meta, entonces tenemos un problema. Lo ideal sería que crezcamos en número, ¿o no? Porque eso nos daría la posibilidad de ¿qué? De multiplicarnos. Es decir, no ser un número inmenso de personas encerrados en un lugar, sin una meta de multiplicarnos y mirar hacia afuera. De hecho, ese ha sido nuestro pensamiento. Pensar en Santa Elena, pensar en Pigüeña, es pensar en ese sentido. Hay hermanos que han asumido el compromiso y entonces un grupo de hermanos trabaja allá, otro grupo de hermanos trabaja allá, otro grupo de hermanos seguimos trabajando aquí en este lugar y quién sabe a cuántos lugares más el Señor nos llevará para multiplicarnos. No me olvido tampoco de General Roca, no me olvido. De modo que para
Pensar sobre lo que hace una iglesia verdaderamente saludable o equilibrada sobre su futuro es muchas veces necesario mirar al pasado y mirar hacia la fundación. Es el testimonio de la iglesia a través de la historia que encontramos criterios para evaluar la salud de nuestra propia iglesia local. Y esto a su vez se corresponde con el testimonio del Nuevo Testamento. Si queremos ver qué es una iglesia, tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que ir al Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, lo vamos a leer, dice lo siguiente. Dice que aquellos que se convirtieron gracias al testimonio y a la predicación de ¿quién? ¿Se acuerdan? De Pedro, ¿sí? Un hombre que había sido catalogado como un hombre de pocas letras, quizás un poco ignorante de muchas cuestiones que hacían a la vida religiosa, pero un hombre que había vuelto a Cristo después de su caída, y era un hombre que había anclado su alma a la persona del Señor Jesucristo, y que era poderoso en la guía del Espíritu Santo. Pedro predica y se convirtieron muchas personas, miles. Y entonces había que empezar a trabajar con esta iglesia allí en Jerusalén. Y dice el versículo 42 de Hechos 2, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, que ellos tomaban como importante la enseñanza del liderazgo, perseveraban en la comunión unos con otros, es decir, la reunión, la unión con otras personas tan distintas unas de otras, con familias tan distintas unas con otras, y sin embargo ellos perseveraban en esa relación donde tenían las cosas en común, y en el partimiento del pan y en las oraciones, es decir, que el mandato del recuerdo del Señor Jesucristo y de poner todas sus situaciones personales y congregacionales a través de la oración en las manos de Dios era importante. Y en este movimiento o en esta forma de vida absolutamente nueva, y especialmente porque la mayoría eran judíos, es que ellos comenzaron a darle una identidad a una iglesia local. Y todos los que estaban alrededor contemplaban estas cosas. Y es cierto que fue un tiempo muy especial. Todavía los apóstoles seguían realizando milagros, señales y portentos, porque era especialmente y principalmente en esa etapa para el pueblo de Israel. Sobrevino temor a toda persona, dice el verso 43, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y dice que todos los que habían creído estaban juntos. Y aquí la idea de juntos no es la idea de que era una masa que se movía a todos lados, ¿se imaginan? ¿Sí? 5.000 más 3.000 con sus respectivas familias de repente moviéndose. No, la idea del juntos ahí tiene que ver que tenían un propósito en común, tenían una meta y un objetivo. Y aunque cada uno de ellos lo podía desarrollar en diferentes áreas de la vida o de cada uno de ellos, porque cada uno se desarrollaba en diferentes lugares, pero aunque estaban separados físicamente no significaba que no estaban juntos espiritualmente. Es decir, todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas, es decir, que lo propio también era para el otro, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y no solamente perseveraban, como decía en el versículo 42, doctrina, comunión, partimiento, pan y oraciones, sino que dice el verso 46, que perseveraban unánimes cada día en el templo, es decir, buscaban de reunirse, no nos olvidemos que ellos no tenían iglesia local y el templo era el lugar más espacioso que ellos podían encontrar para estar juntos, y el Señor, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, nada más y nada menos que una vida normal de iglesia. Algunas de estas cosas las hemos hecho a lo largo de nuestros años, algunas de estas cosas las hemos dejado de hacer a lo largo de estos años. ¿Sí? Y lo peor que nos puede pasar como iglesia local es pensar que la iglesia local es el lugar donde yo vengo. Cuando la iglesia local está conformada por cada uno de nosotros, es el lugar donde yo estoy, donde Dios me pone para trabajar. Este ámbito es necesario,
Pero si circunscribo la vida de la iglesia local simplemente a un salón de X por X medidas, estoy equivocado, estoy errado. Tengo que comprender que este lugar es necesario para conocer mucho más de cerca a mis hermanos. ¿Sí? Y todo es todo un desafío, porque a medida que la iglesia va creciendo, el Señor va añadiendo, tengo que asumir el compromiso de acercarme a los nuevos hermanos. Es lindo y es cómodo trabajar siempre en el mismo ámbito, sí, es muy cómodo. Trabajar siempre con el que me llevo bien, me llevo bárbaro, tengo muchas cosas en común, me junto a comer, sí. El grupo de comodidad. Pero cuando uno ve que el Señor va agregando a adolescentes, a jóvenes, a personas mayores y con diferentes circunstancias de vida, tengo que aprender a romper ese cascarón que muchas veces me autoimpongo. Y tengo que mirar también por aquellos los cuales el Señor va agregando poco a poco. Alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué criterios entonces podemos usar para evaluar la salud de nuestra iglesia a nivel local? Como expresión de la iglesia a nivel universal pensada por Cristo. Porque en definitiva es lo que el Señor se va a presentar a sí mismo aquel gran día cuando la esposa de Cristo se ha presentado, que es la iglesia, se ha presentado a Él. Él se la va a presentar a sí mismo y va a ser sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, ya habiendo pasado por nuestra experiencia de el tribunal de Cristo y así poder estar delante de Él. Después de todo, la salud de un cuerpo, nuestro cuerpo, determina muchas veces la extensión de nuestros años y la potencial influencia que tengamos en nuestro entorno. Si lo comparamos con un cuerpo que necesita ser cuidado y a veces somos bastante descuidaditos con nuestro propio cuerpo y llegamos a pedir ayuda cuando no damos más, entonces la iglesia no tendría que pasar por ese proceso. Tenemos que cuidarlo. ¿Cuáles son las marcas de una iglesia sana y equilibrada? Bueno, existen algunas cosas que quisiera compartir. Las marcas de una iglesia sana y equilibrada incluyen por lo menos 5 o 6 cosas. La primera de ellas es la sana doctrina. Es decir, que la Biblia es el centro y la autoridad máxima de enseñanza. No nos olvidemos que en el momento en que surge la iglesia, ¿sí?, como cuerpo allí en Jerusalén, ellos solamente tenían el cúmulo de escrituras del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se tenía que desarrollar, pero tenían los apóstoles. Y la enseñanza transmitida por ellos, a la vez que ellos recibían de parte de Dios en la guía y en la inspiración del Espíritu Santo, la enseñanza que ellos recibían era lo que ellos tomaban como valioso. Ya no era solamente en las formas y las costumbres y los preceptos enseñados para un pueblo específico, Israel en la antigüedad. Ahora ellos tenían la posibilidad de poder mirar todo lo que era figura en el cumplimiento de la persona de Cristo, pero también en el cumplimiento en la vida de la iglesia. La sana doctrina es la enseñanza bíblica inalterada, centrada en el Evangelio de Jesucristo y basada exclusivamente en la Escritura. Y esto ya no es un parámetro cuando, por ejemplo, a veces vamos a otras congregaciones y uno comienza a medir, no comienza a juzgar, pero evidentemente que comenzamos a comparar las cosas con ¿qué? ¿Con nuestra propia iglesia? No, con la palabra de Dios, porque nosotros podemos tener diferentes formas. De hecho, vamos a los hermanos que a veces tienen que visitar a sus familias en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en diferentes lugares, y van a diferentes iglesias locales y hay diferentes formas, ¿sí? Pero ninguna de esas formas tendría que estar reñida con lo que dice la palabra de Dios. La sana doctrina es la enseñanza bíblica inalterada, centrada en el Evangelio de Jesucristo y basada exclusivamente en las Escrituras. La sana doctrina define una enseñanza saludable que promueve el amor, promueve la piedad, nos protege contra el error, la palabra de Dios nos protege contra el error y a la vez transforma la vida del creyente diferenciándose del resto de las personas que no conocen a Cristo. Se diferencia la sana doctrina porque nos ayuda para identificar, como dice Timoteo, las fábulas de viejas, ¿sí? Como dice Pablo a Timoteo,
las fábulas de vieja, y para identificar todo el gran número de doctrinas erróneas que están teniendo lugar en este tiempo. Estaba leyendo un informe de un hermano que decía que, ¿se acuerdan que hace muchos años atrás se hablaba mucho acerca de la nueva era? ¿Recuerdan? La nueva era, ese movimiento que sumaba muchos movimientos, muchas ideologías, mucho que tenía que ver con todo aquello que el ser humano desarrolla para apartarse de Dios y tomarlo como verdadero. Bueno, él dice, esto no ha desaparecido, por más que no lo escuchemos tanto como expresión, pero no ha desaparecido. Y desgraciadamente se ha introducido en muchas formas de iglesias que, diciéndose cristianas, dejan de lado la palabra de Dios e incorporan este tipo de creencias. ¿Cuáles son las características y fines de la sana doctrina? En primer lugar, entendemos que es fuente de autoridad. La Biblia es la única fuente confiable y la norma final de nuestra fe y de nuestra conducta. ¿Por qué? Porque así lo pensó Dios y así lo transmitió. Si yo creo que Dios es real en mi vida, si yo creo que Él habla a mi vida a través de la palabra, en ese sentido tenemos que crecer y seguramente que no vamos a errar. En segundo lugar, es cristocéntrica, porque se enfoca en vida, muerte, resurrección, exaltación y cabeza de la iglesia, que es precisamente Jesucristo. Creo que la palabra de Dios y la sana doctrina tiene un efecto transformador, porque produce los cambios necesarios en nuestra vida y en nuestro carácter. Aquel temperamento que traemos desde nuestra creación, de nuestra concepción, la forma en que hemos sido criados va sumando un montón de elementos que muchas veces nos llevan a decir, y yo soy así, me vas a tener que bancar y me vas a tener que aguantar. Pero es aquí que entra la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo ingresa en los rincones más recónditos de nuestra persona y comienza a trabajar para que lo que es más importante de cada uno de nosotros, nuestro carácter transformado a la imagen y persona de Cristo, nos lleve a ir dejando de lado de a poco todo aquello que como herencia y como formación hemos traído. Si yo hoy, después de 40, 30, 20, 10 o un año de creyente, no puedo ver ningún cambio en mi carácter, entonces estoy en un problema. O no estoy haciéndole caso a la palabra de Dios, o el Espíritu Santo no tiene nada que hacer conmigo porque quizás no sea creyente. Pero cualquier hijo de Dios, ya sea que tenga muy poco tiempo o muchos años, tiene que identificar cambios. Y esos cambios solamente se producen a través de la palabra de Dios aplicada, pero nos falta el otro paso. Hago el primer paso y la aplico. El segundo paso, ¿cuál es? La obedezco. Si no aplico y no obedezco, entonces voy a vivir rengueando en mi vida como cristiano. En cuarto lugar, la palabra de Dios, la sana doctrina, también me protege. Y nos protege porque libera a la iglesia de falsas enseñanzas, doctrina de demonios y evangelios falsos. ¿Sí? Falsa enseñanza, doctrina de demonios y evangelios falsos. Usted dice, ¿cómo puede ser doctrina de demonios en una comunidad que se dice que es una iglesia cristiana? Queridos hermanos, si vieran las cosas que hacen hoy en lugares en donde dicen que son cristianos. Ya aquello de revolcarse en el piso es nada a comparación de lo que se hace en el día de hoy, en lugares o en comunidades que se dicen cristianos. Ahí evidentemente no está Cristo. La iglesia tiene que ser protegida a través de los diferentes hermanos que por la enseñanza, que por el pastoreo, pero principalmente la enseñanza de la doctrina, protege a la congregación de esta manera. La sana doctrina también nos da unidad, porque es el fundamento común. No es la imposición de costumbres, es el fundamento común. Todos tenemos el mismo fundamento. Todos tenemos ese mismo fundamento. Por lo tanto, la sana doctrina también nos lleva a la unidad. A la unidad.
Cuando hay algún tema en el cual podemos tener alguna diferencia, ¿sí?, de interpretación o de lectura o de comprensión muchas veces, ¿a dónde vamos? Vamos a la Biblia y tratamos de buscar allí y le pedimos a Dios que nos ayude a comprender muchas veces aquellos temas que son difíciles, pero nunca debiera ser para dividir, siempre tiene que ser para unir. En resumen, la sana doctrina es la enseñanza de Dios acerca de Dios, que nos dirige finalmente por nuestra vida como iglesia a darle la gloria a Dios. En segundo lugar, otra señal de una vida saludable de iglesia local es la adoración y también la santificación. Van de la mano, van de la mano. Somos una comunidad separada del pecado. A veces no dimensionamos esto, no lo dimensionamos. Pero este grupo de hermanos que se reúnen en este lugar tiene características que no tiene ningún otro grupo que se reúnen por X razones en tantos lugares a esta misma hora y en este mismo día. Vista por Dios a través de la persona de Cristo, en lo personal, pero a la vez en lo grupal como cuerpo, Dios nos ve como una nación, ¿cómo dice la palabra? Santa. Nos ve como, porque somos separados para Él. Y Dios separa para Él, para contemplarnos conforme a su propia naturaleza. Él es santo. De hecho, dice que de la manera en que Él es santo, nosotros también tenemos que ser exactamente igual. La adoración y la vida santa son inseparables en una iglesia equilibrada, donde la adoración no se limita a un tiempo de canto y de recordación los días domingos por la mañana, lo cual está muy bien. Tenemos que venir a la cena, no podemos faltar. Es la máxima cita que tenemos de parte de Cristo. Él nos llama no solamente a congregarnos, sino que también nos llama principalmente a recordarle. Porque es el punto en donde, como dice un coro que solemos cantar, hay momentos que no deberían terminar, hay momentos que tendría que ser eternidad, cuando mi espíritu, Señor, cuando tu espíritu, Señor, se toca como en el mío, y mi corazón, dice, estalla en adoración. Bueno, este hermano lo puso en palabras poéticas. Pero hermanos, ¿no es verdad que en la cena del Señor es el lugar en donde somos mucho más conscientes que otras veces de que el cuerpo reunido ahí no está solo, que está el Señor con nosotros? Y que es la convocatoria que Él hizo antes de ir a la cruz para que le recordemos hasta que Él venga a buscarnos. Bueno, no obviemos el hecho de que el Señor también está en medio nuestro hoy, en esta noche. Hoy está acá. Hoy está acá. En la medida en que haya un creyente, un solo hijo de Dios, el Señor está ahí. La adoración no es simplemente una cuestión de música o de canto, sino que es una entrega total de la vida, el espíritu en verdad, motivada por la gracia que hemos recibido. ¿Por qué adoro a Dios? Porque puedo contemplar todo su favor cuando no merecía absolutamente nada. Porque puedo contemplar de la forma en que me buscó hasta que me encontró y me salvó. Porque puedo identificar de que hubo un momento en donde ya no pude resistir su palabra. Y fue el momento donde tuve que tomar la gran decisión de mi vida y a partir de allí unir mi vida a la de Él a través de su Espíritu. Y todo eso promueve, claro que promueve, de parte mía o de parte de cada uno de nosotros, una expresión de adoración. Pero no lo limitemos, tampoco nos olvidemos, pero no limitemos la adoración el domingo en la mañana. Hay momentos en que necesitamos cerrar nuestros ojos, o quedarnos quietitos un instante y agradecer y adorar a Dios. Y hay veces en que lo vamos a hacer cantando y hay veces en que lo vamos a hacer orando, pero la adoración es una constante de la vida de la iglesia y no se limita a un solo tiempo y a un solo lugar. ¿Qué aspecto puede tener la adoración en la vida santa? Como estilo de vida en primer lugar. Como dijimos antes, no es un solo acto ritual o musical, sino una actitud constante de rendición de nuestra vida a Dios. Santidad en lo cotidiano, que implica vivir según la voluntad de Dios en la vida diaria. Reconocemos el carácter de Cristo y lo quiero reflejar. Quiero ser como Él es.
Quiero ser como Él es. Por eso les decía que me preocupa muchas veces cuando avanzamos en un montón de enseñanzas doctrinales, lo cual está muy bien, y nos olvidamos de la persona del Señor, nos olvidamos de la persona de Cristo. Dependencia del Espíritu Santo. La iglesia tenemos que aprender a depender y ser conscientes de la dirección del Espíritu Santo, hacia dónde nos está guiando, hacia dónde queremos ir. Responsabilidad de los líderes, sin ninguna duda, porque entendemos que la iglesia como cuerpo también acompaña la dirección del liderazgo de la iglesia que hemos recibido de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Es verdad, pero eso no implica de que el resto de los hermanos no tengan que tener esa sensibilidad también para comprender la instancia o qué tipo de etapa estamos viviendo como iglesia hoy. Y más de una vez hemos escuchado hermanos que nos dijeron, miren, ¿no les parece esto? Y nosotros hemos tenido que reconocer, sí, tiene razón, esto es así. ¿Por qué? Porque hubo un hermano o una hermana que con discernimiento espiritual está mostrando una instancia o una situación de la iglesia local. Dependencia del Espíritu Santo, se realiza la verdadera adoración, se realiza en Espíritu en verdad, guiada por el Espíritu, y no solamente por buenas intenciones humanas. Adoración y servicio y reflejo de la gracia. Una iglesia con este equilibrio entre adoración y vida de santidad promueve tanto la adoración como una vida diaria que honra a Dios. En tercer lugar, discipulado y crecimiento. Últimamente hemos tenido un rebrote, por así decirlo, en este sentido, ¿verdad? Quizás no lo vimos antes, o quizás estaba supeditado a determinadas circunstancias de hermanos que venían con alguna experiencia de vida antes de conocer a Cristo y se entendía que necesitaban ayuda y entonces se reunían, ¿sí?, con un hermano o con una hermana o con un matrimonio y con la palabra de Dios se les ayudaba a esta nueva instancia de la vida cristiana. Pero el discipulado es una necesidad de la iglesia local. Claro que lo es. Deberíamos discipular por lo menos a alguien una vez en nuestra vida. Y hay mucho que se ha escrito acerca del discipulado y de las formas y de las maneras y de los temas. En definitiva, discipular es transmitir la vida que hemos recibido de Cristo, transmitirla a través de la palabra de Dios y ayudar a esa persona. No es simplemente una reunión por semana donde nos vamos a encontrar una vez por semana. Es una continua relación en donde entiendo la necesidad de mi hermano, entiendo que el Señor me ha capacitado para esto, que lo puedo hacer y que por lo tanto lo tengo que hacer. La iglesia también tiene que crecer en ese sentido. El enfoque en formar a aquellos hombres fieles, y esto no es absolutamente exclusivo. Ahí es genérica la expresión y habla de hombres que forman a otros, que forman a otros, que forman a otros, desde que Pablo se lo enseñó a Timoteo hasta el día de hoy, hasta que el Señor nos venga a buscar. Que nos ayude a crecer en madurez, no solamente en números. Yo recuerdo en mi vida una sola persona que me haya discipulado, ¿sí? Era una hermana. No vive acá, vive en Córdoba, pero ella había un pequeño grupito de jovencitos que estábamos medio al garete, ¿sí? Ahí, sin saber para dónde ir. Y nos llevó a su casa y nos sentó y abrió la Biblia. Les estoy diciendo que en los años 90 era todo un problema esto. Y sin embargo, abrió la Biblia y nos ayudó. Y vaya si nos ayudó. Vaya si nos ayudó. Tengo mi mayor recuerdo hacia aquella hermana que tuvo esta deferencia para con nosotros, porque vio que era necesario. Ojalá que podamos abrir nuestros ojos y orar al Señor para que nos ayude en este sentido. ¿Cuál es el componente clave de un discipulado equilibrado? Es el enfoque en la transformación, no solamente en la transmisión de conocimiento. Por eso quizás cuando hablamos de discipulado para bautismo nos estamos equivocando en el concepto. Cuando estamos haciendo las reuniones para los hermanos que quieren bautizarse, no los estamos discipulando. Ahí estamos haciendo transmisión de conocimiento para que sepan
responsabilidades, privilegios y todo aquello que han aprendido todos aquellos que han pasado por las instancias. El discipulado es mucho más que transmisión de conocimiento, es el enfoque en la transformación, porque el objetivo es que este hermano o esta hermana se parezca cada vez más a Cristo. Pero yo no puedo dar lo que no tengo. Y si yo quiero transmitir que la persona a la cual quiero discipular, su transformación se parezca cada vez más a Cristo a través de la palabra, y eso no se produce en mí, entonces tengo un grave problema. Si le enseño a mi hermano que se tiene que congregar y yo no me congrego, estoy en un problema. Si le enseño a mi hermano que tiene que llevar una vida santa y yo no llevo una vida santa, entonces estoy en un problema. Estoy simplemente transmitiendo un concepto que yo no vivo. Y si yo no lo vivo, no tengo nada para transmitir. Por eso se necesitan hermanos y hermanas que discipulen, sí. ¿Son perfectos? No. ¿Se someten a que el Señor los cambie en primer lugar a ellos o a nosotros en primer lugar? Por supuesto. Y después sí comenzaremos entonces la tarea de discipular. Tiene que haber mentoría y relaciones, es decir, tengo que preocuparme por aquellos a los cuales estoy discipulando. No le doy la hojita con la tarea, las preguntas y las respuestas y vaya, nos vemos la próxima semana. Y si caíste en el medio, te doy con un caño a la próxima lección. No es eso. Yo me tengo que preocupar. Yo me tengo que preocupar. Porque el Señor está poniendo en mis manos una persona que necesita crecer en la palabra de Dios. Tiene que haber relaciones, tiene que haber un ambiente de confianza mutuo, tiene que haber capacitación para el servicio y tiene que ser un proceso que se entiende como un camino continuo de toda la vida y no como un programa que tiene una fecha de terminación. Terminamos el paso 1 de, ¿cómo es? Ese que siempre usamos, una vida en Cristo, nueva vida en Cristo, terminamos el 0, que es el conocer a Cristo, y a partir del 1, el 2, terminaste el 6, te doy el diploma, listo. No es eso, continúa toda nuestra vida. Han pasado 21 años, hermanos, y seguimos teniendo la misma necesidad que el día 1, desde que nos convertimos, a seguir creciendo. Y principalmente lo que muchas veces nos cuesta, aprender de otro. Porque a veces llegamos a un estatus quizás en nuestra vida en donde soy anciano y si no es de Carballosa para arriba a mí no me enseña nadie. Y ese es un grave problema. Porque tenemos que seguir aprendiendo de los más pequeños, de los más nuevitos y muchas veces de los más humildes que nosotros mismos. En cuarto lugar, una iglesia saludable es una iglesia que tiene unidad y amor fraterno, es decir, relaciones auténticas y amorosas que demuestran el Evangelio. ¿Sí? Escuchaba lo que Guille decía el domingo pasado y él decía que la Gran Comisión no se tendría que sentar exclusivamente en lo que somos y hacemos, sino principalmente en lo que decimos. Y tiene razón porque cuando la iglesia de Jerusalén fue perseguida, y esto en virtud del plan que tenía Dios de extender a una iglesia que estaba cómoda, ¿sí?, en su primera hora, y tenían que salir a predicar el Evangelio, y la iglesia fue perseguida, ellos fueron en su mientras tanto hablando y hablando y hablando y hablando. Y quizás no tenían mucho tiempo para demostrar con sus vidas, pero tenían el tiempo suficiente para contarles a otros acerca de Cristo. Y en esto tiene que haber un equilibrio, ¿sí? La unidad y el amor fraterno son el sello distintivo de la iglesia porque refleja el amor de Cristo. Juan capítulo 13 nos habla acerca de esto. No es uniformidad, no se nos puso un guardapolvo blanco cada uno de nosotros para que, como en la escuela primaria, antes, ¿sí?, miraban y estaban todos igualitos, uniformados, y cada uno tenía sus propias características. No, no se trata de un molde impuesto, sino que es armonía entre miembros diversos y que no es fácil. Y yo digo que realmente es un milagro. Es un milagro. Miren, cuando dos personas se unen en matrimonio, vaya que si no es un milagro que dos personas con formaciones distintas comiencen a
no solamente compartir cama, sino compartir vida. Y entonces dos personas absolutamente distintas comienzan a conocerse, a relacionarse y a comenzar a formar un camino para la vida que viene por delante. Parece fácil decirlo, pero sea cristiano o no sea cristiano, nunca fue fácil. Pero la ventaja que tiene el matrimonio cristiano es que tiene la palabra justa y segura para hacer el camino mejor de lo que hubiese sido nuestra vida si no hubiésemos tenido a Cristo. Y para aquellos matrimonios que han venido de afuera, que han conocido a Cristo dentro de la iglesia, ha sido una gran bendición comenzar de esa manera su vida, porque tienen ahora una regla de vida establecida por Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. La unidad del amor fraterno tiene fundamento en Cristo. Nadie me ama como Él, y Dios me pide que ame como Él. Y ahí, si tenemos que centrarnos exclusivamente a pensar en cómo Dios nos amó, tendríamos para un rato, como el Señor nos amó y cómo nos ama, tendríamos para un rato bastante largo. Pero el solo hecho de que Él haya entregado su vida por mí, ya me marca un principio en nuestras relaciones entre nosotros. Un hermano en Cristo es alguien que es capaz de dar, sería capaz de dar la vida por vos y jugarse por vos. Es aquel que te va a amar a pesar de tus errores. Es aquel que te va a recibir a pesar de tus caídas. Es aquel que te va a perdonar a pesar de haber fallado. Y eso solamente se produce por el amor, no por otra cosa, ni siquiera por mantener el buen estatus de la iglesia. No, se produce por el amor. Y hermanos, entre nosotros constantemente se van produciendo estos pequeños remolinos de conflictos en nuestras relaciones, ¿o no? Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Se soluciona a través del amor y de la unidad. Y a la medida que van pasando los años nos damos cuenta que aquellas cosas que pensamos que no se podían resolver, el Señor nos enseñó de que sí que se podía. Es amor en práctica, es el cultivo intencional de relacionarme con mi hermano, con mi hermana, y de querer conocerle a pesar de ella, o que me quiera conocer a pesar de mí, y que quiera relacionarse conmigo. Vuelvo a decirles, absolutamente sencillo y a la vez egoísta cuando solamente centramos nuestras relaciones en una o dos personas. Como cuerpo tenemos que conocer al resto de los miembros. Como cuerpo, con todo lo bueno que pueda tener y también con todo aquello que no me guste que pueda tener. Nos tenemos que conocer porque nos tenemos que relacionar, o al revés. En quinto lugar, el Salmo 133:1 define precisamente esta relación entre hermanos. Dice que es buena y deliciosa. Buena y deliciosa. La armonía entre los hermanos es así. En quinto lugar, evangelización y servicio. Como escuchamos el domingo, y si alguno quiere puede escucharlo nuevamente en el Facebook, es el cumplimiento de la Gran Comisión con un servicio activo a la comunidad y amor al prójimo. Miren, la iglesia es la única institución en el mundo que se preocupa por un mundo que la rechaza. Es la única institución. No existe nada igual a esto en esta tierra. No existe nada. Nuestro mayor interés es que las personas se salvan. ¿Por qué? Porque el Señor me salvó a mí. Y no puedo ser como aquellos 9 leprosos que se quedaron con el beneficio y no se lo compartieron a nadie. Ni mucho menos vinieron a darle gracias a Dios. Si yo he sido como un leproso que fui rescatado y limpiado, no puedo quedar con esto y callarme la boca. Lo tengo que hablar con otro. La iglesia es la única entidad, perdón la expresión, pero es la única entidad en este mundo que mira al mundo y no lo ve como enemigo, aunque reconoce y sabe cuáles son los peligros, pero no lo ve como enemigo, lo ve como Dios lo ve. La voluntad de Dios es que se salven unos cuantos, unos pocos. No, la voluntad de Dios es que se salven todos, todos. Y nunca nos olvidemos de esto, porque en esos todos estamos incluidos cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que todos se salven.
Y nuestra tarea es predicarle a todos aquellos que podamos. Uno por día, trabajo de la iglesia local, ministerios evangelísticos, viajes que nos ayuden o nos preparen para esta tarea, mientras tanto que vamos predicándoles a otros. Hay tantas formas, tantas maneras, y la iglesia tiene que crecer en este sentido: evangelización y servicio. Porque en definitiva, cuando el mundo mire a la iglesia, ve a un grupo de personas que dejaron de mirarse el pupo y comenzaron a mirar a los demás. ¿Sí? Mirarnos el ombligo, el pequeño pueblo muy feliz, es sencillo y muchas veces hasta es cómodo y práctico para nosotros, porque no me expongo a las dificultades, al rechazo, a los problemas, a los insultos, en el mejor de los casos en nuestro país, y en otros lugares, a la muerte. Escuchaba recién un sacerdote en África que pidió ayuda al gobierno de su país porque ya había sepultado más de 7.000 miembros de su iglesia. Quizás no tenga las características nuestras, ¿sí?, con esta comodidad que tenemos. Quizás su concepto de iglesia tenga que ver con la expansión en pequeñas tribus y mientras tanto van y van, pero ya le pesaba en el alma tanta muerte. No es nuestro caso. Pero no necesitamos llegar a ese extremo para pensar de que tenemos que seguir evangelizando. En sexto lugar, y para terminar, una iglesia sana y con equilibrio tiene en cuenta el liderazgo bíblico. Tiene en cuenta el liderazgo bíblico. Líderes piadosos, calificados según el modelo de Jesucristo. ¿Perfectos? No. Ya para imperfección bastan con los ancianos que tenemos acá, que tienen acá. Porque si nos miran con una lupa, y capaz que algo nos van a encontrar. Nuestro pasado muchas veces pareciera que nos condena. Y sin embargo el Señor renueva su gracia para con nuestra vida y nos permite seguir trabajando al frente de una iglesia que tampoco es perfecta, pero que es perfectible a través del trabajo que podemos hacer desde el liderazgo hacia la iglesia local. El liderazgo bíblico en una iglesia equilibrada se caracteriza por ser pastoral, que las personas están antes que los programas. Podemos tener tantas actividades, hermanos, tantas actividades y olvidarnos de las personas. Pensar de que el cumplimiento de tal o tal meta en actividad es más importante que los que van quedando en el camino. No, el pastor busca a la oveja. No se olvida. Puede ser que en el camino nos enojemos un poco con uno o con otro, no les voy a decir que no. Pero existe en lo más profundo del corazón ese trabajo que el Espíritu Santo también hace en nosotros para ir a buscar a los que se fueron y a los que necesitan volver al Señor. El liderazgo bíblico en la iglesia se caracteriza por ser pastoral, por ser plural. Plural. Ya hemos conocido iglesias en donde una sola cabeza emerge en desmedro de un grupo de ancianos que se callan la boca, que no dicen nada o que simplemente se someten a una voluntad sobre el resto. La iglesia es plural en su conducción. Puede ser que haya ancianos más preparados que otros, puede ser que haya ancianos que hablen más que otros, puede ser que haya ancianos más callados que en otros, pero en el momento de la decisión de los temas importantes de la vida de la iglesia, tiene que haber esta pluralidad. Cada pensamiento es importante a la hora de tomar una decisión. ¿Cuáles son las características de un liderazgo bíblico? Pluralidad de ancianos, como lo dijimos, requisitos que surgen de la palabra de Dios y no de lo que yo quisiera que sea un anciano. Timoteo y Tito nos explican claramente cómo debemos ser o cómo tienen que ser los futuros ancianos que se levantarán en esta congregación. El liderazgo tiene que ser de servicio, porque los ancianos tenemos que servir. No tendremos la misma fuerza, ya iremos incorporando otras patas, ¿no, David? Ya no son 3, no son 2, ahora son 3. El día de mañana capaz que son 6 y tengo que sumar y hasta con ruedita también.
Puede ser que no tengamos las mismas fuerzas, puede ser que no tengamos la misma salud, pero nunca tenemos que dejar de servir. Nunca el liderazgo deja de servir. Y en el tema del liderazgo también incorporo al diaconado, que es una forma de liderazgo a través del servicio. También hay que incorporarlo. Porque aquel que es reconocido como diácono en la iglesia local es reconocido por su testimonio, con todas las características que se enseñan en la palabra de Dios, pero también porque la iglesia lo vio trabajar y lo vio servir. Ancianos y diáconos, no nos quedemos en el camino. Tenemos que seguir adelante. El liderazgo protege y enseña. El liderazgo desarrolla nuevos líderes. Y esto es todo un compromiso. Aquel dicho de que no vamos a quedar para, ¿cómo se dice? Para semilla, es real. Pero tenemos que ir plantando en la vida, en el corazón de hermanos que continuarán la tarea el día de mañana. Siempre decimos, a veces nos dicen, podríamos construir esto, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Y decimos, bueno, hasta el momento este cuerpo anciano lo contempla de esta manera. Y quizás los medios están enfocados a otros propósitos, como es por ejemplo la expansión. Tomen nota, queridos jóvenes, porque el día de mañana les va a tocar a ustedes tomar decisiones al respecto. Tomen nota, varones. El día de mañana, cuando no estén estos ancianos, si el Señor no viene antes a buscarnos, estaremos pasando la posta. Y las decisiones las van a tener que tomar ustedes. Así que prepárense en ese sentido. Desarrollo de nuevos líderes. Y por último, rendición de cuentas, que es la parte que naturalmente muchas veces le escapamos. Una rendición de cuentas personal dentro del cuerpo de ancianos, pero también una rendición de cuentas en donde la iglesia nos contempla a nosotros. Y muchas veces es bueno que un hermano de la iglesia que no sea anciano o no sea diácono venga y me diga, Marcelo, ¿no te estarás equivocando en esto? ¿O no estará mal esto que dijiste o esto que hiciste? No es ningún pecado hacerlo. De hecho, la palabra de Dios nos dice, jóvenes, cuando trates a los ancianos, hacelos de esta manera, como si fuera tú, ¿qué? Tu papá. Pero mayores tratan a los jóvenes como si fueran sus hijos, es decir, que hay una relación mutua de ida y vuelta en este sentido. Rendición de cuentas. Pero somos conscientes de que el liderazgo tiene una rendición de cuentas definitiva. ¿Cuál es? Con el Señor. Y en eso, contra eso, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Hay una rendición de cuentas. Una iglesia sana equilibra el liderazgo con líderes morales, creyentes que influyen positivamente a otros y fomenta una forma de vida donde los líderes son ejemplos de la enseñanza que se imparte y a la vez formar a otros. Una iglesia de estas características busca la gloria de Dios sobre todas las cosas, imitando el modelo del Nuevo Testamento. Y uno podría preguntarse hoy, ante todo este panorama de hechos, situaciones, actividades, relaciones, ¿cuánto tiempo me va a llevar a hacer todo esto para decir, mi iglesia es una iglesia sana y equilibrada? ¿Cuánto tiempo calculan ustedes? Toda nuestra vida y toda la vida de los que vengan después de nosotros. Y fue toda la vida de los que estuvieron antes de nosotros, de los cuales también aprendimos, y en esta etapa que nos toca vivir, todo el resto de la vida que el Señor nos da. ¿Cuándo aceptaste a Cristo como Salvador? Si aconteció cuando eras muy pequeño o en otra etapa de tu vida, la respuesta va a ser siempre la misma. Lo que te reste de vida en esta tierra, ya sea que nos llame o que nos venga a buscar, esa será el tiempo en donde tenemos que trabajar para que nuestra iglesia no solamente sea sana, sino también equilibrada. Que el Señor nos dé gracia para que hoy día podamos reflejar en nuestra congregación la salud que se espera de cada una de ellas. No dejemos de orar por nuestra iglesia local, no dejemos de orar por Santa Elena, que algún día va a ser iglesia local y eso es lo que anhelamos. No dejemos de orar por Pegüeña, que ya tiene toda la pinta de iglesia local, y anhelamos que el Señor vaya levantando a aquellos líderes que seguirán adelante, y no dejemos de orar por todas aquellas oportunidades que el Señor nos brinde para nuevos testimonios de iglesias sanas
y equilibradas. ¿Se acuerdan de mi primera pregunta? Si los de afuera tuvieran que definirnos cómo somos. Bueno, saquemos hoy cada uno de nosotros nuestra definición de iglesia local, Resistencia 131, Chipoleti, Río Negro, aquí en este lugar, cómo nos definimos ante los demás. ¿Somos una iglesia sana? ¿Somos una iglesia equilibrada? Que el Señor nos ayude a responder esto, a cambiar lo que sea necesario y a seguir adelante. Que el Señor les bendiga.